Cordial saludo. El día de hoy desde la Universidad ICESI, John Steven Arias Torres y Shirley Snelly Noguera, estudiantes de Derecho, hablaremos sobre un tema de derecho tributario. Este se centra en la omisión del agente retenedor o delito por no pago de impuestos. Pues en nuestro Código Penal, quien omita el cumplimiento de los deberes legalmente establecidos puede ser objeto de responsabilidad penal. Y este es el caso de los agentes retenedores o autorretenedores que omiten el pago de las sumas que, por conceptos de impuestos, retienen. El delito de omisión de agente retenedor se encuentra tipificado en el artículo 402 del Código Penal colombiano, dentro de los delitos contra la administración pública y del cual se profundiza en adelante. Lo primero es determinar quiénes son estos agentes retenedores y autorretenedores. Los agentes retenedores o recaudadores son los particulares a quien la administración les ha encargado la función de recaudar ingresos tributarios. Estos fungen como un intermediario entre las personas obligadas a pagar la retención en la fuente y el Estado. Ahora bien, hay agentes de retención del impuesto sobre la renta y sobre las ventas. Los primeros se regulan mediante el artículo 368 del Estatuto Tributario. Algunos de ellos son los fondos de inversión, los consorcios y las uniones temporales. Por lo que respecta a los agentes de retención sobre el impuesto sobre las ventas, la DIAN prevé que se deben cumplir una serie de requisitos, como: primero, ser una persona natural o jurídica residente en el país, responsable del impuesto sobre las ventas. Segundo, hay que tener una inscripción en el RUT, igual o superior a 3 años, y que el registro se encuentre activo y actualizado, entre otras más como se observan en este listado. Por su lado, la autorretención se presenta cuando sea el mismo beneficiario el que recaude el impuesto al momento de contabilizar el ingreso gravado. La autorretención funciona como una forma de pago anticipado y se presenta tanto en la renta como en los rendimientos financieros. Cuando se trata sobre el impuesto sobre la renta, se hace referencia a la retención en la fuente por la venta de un producto o prestación de un servicio por parte del mismo sujeto pasivo del impuesto. Para ser autorizado como este autorretenedor sobre el impuesto sobre la renta, se deben cumplir unos requisitos. En primera instancia, ser residente en Colombia para las personas naturales y tener domicilio en Colombia para las personas jurídicas. Segundo, hay que tener también una inscripción en el RUT igual o superior a 3 años y que este registro se encuentre activo y actualizado. Tercero, haber obtenido ingresos brutos superiores a 130.000 en el año gravable anterior a la fecha de solicitud, entre otras más, como se describen en esta presentación. En lo que corresponde al impuesto sobre rendimientos financieros, el agente autorretenedor es el beneficiario de esto, los cuales se encuentran obligados a realizar la retención en la fuente por los rendimientos financieros provenientes de intereses o descuentos, o también los generados en su enajenación, siempre que cumplan con los siguientes requisitos. En primera instancia, ser persona jurídica. Segundo, haber obtenido ingresos por concepto de rendimientos financieros provenientes de los títulos con intereses o descuentos superiores a 66.144 VT en el año gravable anterior. Tercero, no encontrarse en el proceso de liquidación, reorganización o reestructuración. Y finalmente, encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ahora, veamos cómo se configura el delito de omisión de agente retenedor o recaudador. Bien, este delito tiene 3 posibles sujetos activos. El primero de ellos sería el agente retenedor o autorretenedor, quien actúa como intermediario entre el contribuyente y la administración tributaria. Este tiene 2 funciones: la deducción del monto correspondiente al tributo y la declaración y consignación de las sumas retenidas. El agente autorretenedor ostenta una doble calidad, pues es el contribuyente y al mismo tiempo es el obligado a retener directa y personalmente la suma correspondiente al tributo. Por otro lado, tenemos los encargados de recaudar las tasas o contribuciones públicas y el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo.
Ahora bien, el sujeto pasivo del delito es el Estado, pues es quien sufre una disminución en su patrimonio, teniendo en cuenta que los recursos retenidos por los agentes retenedores serán recursos públicos desde el momento de su retención. También en el caso de los autorretenedores, desde el momento en el que surja la obligación de retención del tributo, los recursos se convertirán en públicos. La conducta reprochable es la no consignación de las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente, impuestos sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo y tasas o contribuciones públicas en el término establecido para el efecto. Tenemos que este término para los agentes retenedores y autorretenedores es de 2 meses desde la fecha de presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente. Para los responsables del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo, el término es de 2 meses desde la fecha de presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas. Y para los encargados de recaudar tasas o contribuciones públicas, el término será el que se haya establecido legalmente para esto. La sanción por este delito es de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de lo no consignado sin que ésta supere el 1.020.000 VT. Para este delito tenemos unas condiciones establecidas para obtener resolución inhibitoria, preclusión de investigación o la cesación del procedimiento judicial. Las condiciones serían el pago o compensación de las sumas adeudadas y el pago de los intereses previstos si a ello hubiere lugar. Para ejemplificar todo lo anterior es pertinente traer a colación la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SP 3423 del 11 de agosto del 2021 con el magistrado ponente Eider Patiño Cabrera y el acusado Jorge Omar Correa Calderón. Respecto de los hechos, se tiene que el 23 de enero del 2013, la DIAN argumentó que presentó 5 declaraciones bimestrales de impuestos sobre las ventas IVA sin haber efectuado su correspondiente pago dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional, pese a que tenía la obligación de hacerlo, ya que para cuando se cometió la conducta fungía como representante legal de una sociedad comercial. De esta manera, la Fiscalía señaló como saldo insoluto por concepto del impuesto al valor agregado IVA la suma de 75.642.789 pesos. En ese sentido, la Corte lo condenó como autor responsable del delito de omisión de agente retenedor o recaudador en concurso homogéneo sucesivo y le impuso las penas principales de 52 meses de prisión y multa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad. Le negó la suspensión condicional de la pena y concedió prisión domiciliaria, con fundamento en que al ser un sujeto activo calificado, siendo representante legal de una sociedad y teniendo atribuidas las funciones de recaudar, declarar y cancelar impuestos, este no consignó estas sumas retenidas o autorretenidas por concepto del impuesto IVA. Además, se configura el elemento subjetivo que se aduce en este tipo penal, pues requiere de un comportamiento doloso. Y se encontró que el incriminado junto a su familia, con posterioridad a las declaraciones sin pagar, ofrecieron un bien a la DIAN tratando de sufragar las sumas adeudadas. Así entonces, para cerrar este trabajo de investigación es imperativo mencionar que, si bien la pena privativa de la libertad por deudas es ilegal en diversos países alrededor del mundo por considerarse vulneradora de derechos fundamentales, en Colombia se aplicará excepcionalmente, solo cuando teniendo la calidad de agente retenedor o autorretenedor se atente contra el Estado, debido a que el incumplimiento de las obligaciones de pago interpuestas a dichos sujetos se estima gravoso contra el interés general de toda la sociedad y el presupuesto de la nación.